Bien, mis queridos alumnos del tercer año A, hoy lunes nuevamente nos reencontramos, hoy lunes 15, la mitad del mes de marzo del 2021. Hoy vamos a conversar sobre otro tema maravilloso también que tiene que ver con la literatura. Y para ello les he preparado un- una diapositiva que les voy a mostrar, ya les estoy mostrando inmediatamente. Y aquí está el texto literario. Habíamos dicho que eh, la diferencia, ¿no? De lo que pueda existir en nuestro estante. En nuestro estante o en nuestra pequeña biblioteca, nosotros encontramos libros, así le llamamos, libros. Pero tú, ¿cuándo diferencias? Cuando algunos son textos literarios y algunos no son textos literarios. Por ejemplo, un libro de Baldor, que es de pura matemática, fórmulas, puro ejercicios. ¿Qué dices, Uciel? ¿Será texto literario, sí o no? Uciel, ¿Cuál? ¿Qué cosa? pues no estás en clase, pues hijo, No, hace sí, profe, rato. pero no escuché qué dijo, qué era el texto literario. No, lo que yo te digo, tú tienes una biblioteca, tienes un Ya, pequeño estante en donde tienes todos tus libros, sí, ¿verdad? Y ahí tienes un libro que se llama del Baldor. Baldor, conoces un libro de pura fórmula, pura matemáticas. sí, ¿Ese libro será texto literario, sí o no? no, No, muy bien. ¿Por qué? porque la mayoría de los textos literarios tienen, ¿cómo se dice eso? No, está bien, hijo. Tú, Narratividad, claro, tiene algo así. lo narrativo, tiene el arte, tiene la narración. Lo que acabamos de decir que la literatura, ¿qué cosa es? Pues sí. Entonces, muy bien, Uciel. Ahora sí. Claro, claro, claro. Entonces, no todos los libros, ficticio puede ser Aldair también, por ejemplo, no todos los libros que hay en tu son textos literarios. Algunos son textos simplemente y otros son textos literarios. Eso es la clase del día de hoy. A ver, y ahí está, lenguaje, recursos y géneros, ¿no? Todo esto es lo que son los textos literarios. ¿Qué es textos literarios? Ahí está una pregunta. Y aquí vamos a ir respondiendo. Texto literario es todo escrito perteneciendo a algún género propio de la literatura. Ahí está. Eso es lo que el profesor nos está reiterando a cada momento. Los textos literarios tienen que ver algún género propio de la literatura. O sea, puede ser texto. ¿Cuántos son los géneros que usted conoce? A ver, que siempre les he ido mencionando y creo que también ya ustedes conocen. ¿Cuáles son esos géneros literarios? Uno es el género dramático, Muy bien. ¿Qué más? otro es ficticio, Ficticio. ¿Qué podría ser ese género si lo vamos a poner algo ficticio? Ojo, ojo, a ver, mis queridos alumnitos. Una cosa son tipos, y otra cosa son géneros literarios. Los géneros literarios son cuatro. A ver, eso ya el año pasado lo hemos estudiado, ¿eh? Solo que no recuerdan. A ver, quizá ya en, en en la clase siguiente vamos a entrar a eso, pero por lo pronto les voy diciendo de que vamos a ir definiendo, ¿no? Exacto, muy bien. Son tres, cuatro, pues. A ver, ahí está el chat, a ver qué dice el chat. Género didáctico, género lírico, épica, muy bien, Leandro, muy bien, Lino Juárez, dramático, épico. Entonces, el épico narrativo es uno de ellos. Segundo es el lírico, el otro es dramático, donde está la obra de teatro, y el otro es el didáctico, donde están presentes todo lo que vienen a ser los libros que son ensayos y todo. Ahí está.
Entonces, un texto literario estará basado en qué? En propio de la literatura a través del género. A ver qué dice el chat. Muy bien, Hans, muy bien. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Ahí está. Se trata de expresar el arte a través de las palabras. Eso es un texto literario que está clasificado por géneros y además también se expresa el arte a través de las palabras. Por tanto, al hablar de texto literario nos estamos refiriendo a la literatura en general. Está clarito, está clarito. Texto literario son libros de literatura. Listo. ¿Para qué vamos a decir? Ah, bueno, si por ahí las preguntas son más capciosas, ya te va a decir, pues, ¿y ahí qué cosa es literatura? Bueno, es un arte a través de las palabras y que también lo podemos escribir y por eso se convierten en texto literario. Ya está. El diccionario define a literatura en los siguientes términos. Literatura, arte que emplea como medio de expresión una lengua. También, mire, ahí está. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los textos literarios? Subjetivo. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué cosa es subjetivo, mis queridos alumnos? Subjetivo. A ver. ¿Qué será subjetivo? Desde el punto de vista de alguien, Ah, desde el punto de vista de alguien. No, subjetivo. Es algo tradicional. Algo tradicional. No. Que se basa en los sentimientos de alguien. Claro, claro. Por ejemplo, lo subjetivo, bien, Jami. Mis queridos alumnitos, por ejemplo, lo subjetivo es algo que está dentro de ti. Dentro de ti. Que digamos, a ver en el chat qué dice. Están escribiendo, a ver. Hans, no, Aldair Romero, emociones, claro, claro, emociones, subjetivo. No es la cosa subjetiva. El arte es una cosa subjetiva, no es objetiva. Porque, a ver, el otro día les puse, a ver, ¿ustedes conocen esta obra, este cuadro de la Mona Lisa? Sí, profesor. Muy bien, la Mona Lisa, ¿no? De Leonardo da Vinci, quien es el autor, o Da Vinci, Da Vinci, como quieras llamarlo. Ese cuadro que tú ves, que tú conoces, muchas cosas nos puede decir. Él lo es, el Leonardo da Vinci lo pintó. Ojo, qué cosa es la Mona Lisa? Es un cuadro en donde está plasmada una mujer. Pero esa mujer nos puede expresar miles de situaciones. Dice que uno puede apreciarlo allí, que está sonriendo, no que está seria, que está preocupada, que muestra emociones, etcétera. Ya, en este caso, el quien mira, aprecia ese cuadro, puede darle las diferentes formas. Eso es subjetivo, mis queridos amigos. Claro. En cambio, si nosotros vemos un puente, por ejemplo, un puente, ese es objetivo. Porque ya sabemos por qué se ha construido ese puente, para qué. ¿Claro? Ahí está la diferencia. Más o menos, ¿qué cosa es subjetivo? Subjetivo es el pensamiento mismo que tú puedas tener de algo. La finalidad del texto es puramente artístico. Eso es lo subjetivo. La otra característica, la libertad absoluta en el estilo y el tono de redacción. Profesor, yo para poder escribir mi historia, para yo poder escribir una poesía, ¿tengo que necesariamente tener algún estilo? No. Tú puedes crear tu propio estilo. Por eso se llama, otra de las características del texto literario es la libertad absoluta
el estilo y el tono de redacción. Ah, pero eso sí. Ah, profesor, o sea, yo puedo escribir como sea. No, no, un ratito. No vas a escribir pues con falta de ortografía, no vayas a escribir pues con, con letras que no se entienden. No, no. Eso no te dice que es la libertad absoluta, sino en cuanto a tu estilo. Tienes que basarte exclusivamente en lo que tú crees y eso transformarlo en escritura o en la parte de la oralidad. Otra de las características es el frecuente uso de figuras literarias. Ya, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas serán las figuras literarias? ¿Ya? Tales como la metáfora, la comparación. Esas palabras que a veces nosotros encontramos como que un concepto nos dicen con otras palabras, nos explican con otras palabras, eso son las figuras literarias, ¿no? O por ejemplo, cuando a través de tu expresión puedas decir una cosa que no tiene lógica. Ejemplo, ¿no? Las piedras lloran cuando caen tus lágrimas. Ahora, ¿dónde no está la lógica? A ver, díganme. ¿Perdón? Las piedras lloran. Claro, las piedras lloran. ¿Pero las piedras llorarán? Definitivamente que no. Ya, Samier Velasco, por favor, también me anota, por favor, como tardanza. Ya lo estoy admitiendo. Samier Velasco, tardanza, ¿ya? Entonces, mis queridos alumnos, allí está. Entonces, cuando nosotros utilizamos las figuras literarias, como lo que ya les he puesto, pues lo del corazón también, ¿no? Ese es el uso de figuras literarias. Por eso que la literatura es bonita, pues, porque está lleno de figuras literarias. Variedad de... ¿Por qué el diccionario es aburrido? Porque el diccionario te dice significado de nada más, pues, tal cual las cosas, ¿no? Si te dice qué cosa es mesa, mueble que sirve para escribir, cenar, etc. Listo, no te dice más. Pero el literato puede utilizar alguna figura literaria de esa mesa. Ahí está la diferencia. Después es la variedad de géneros, ¿no? Narrativo, ensayístico, lírico. Es lo que estábamos hace un momento de decir. Estas son las características. Y también la ficción y realidad entremezclada. Yo puedo narrar algo de ficción, pero también a la vez una realidad entremezclada. Mayormente las obras de ciencia ficción, ¿no? Las obras de ciencia ficción, como su mismo nombre lo dice, es ficción, pero también con una realidad. Tú quieres, por ejemplo, hablar de la Tierra de los años 2050, ¿cómo será? Tú te imaginas, escribes. Algo de realidad, sí. ¿Por qué? Porque existe la Tierra, va a seguir existiendo la Tierra. Va a existir los seres humanos, sí. A ver, ahí tú ya le pones otro, ¿qué cosa? Ya viene a ser la ciencia ficción o la ficción misma, ¿ya? Todas estas vienen a ser sus características. Subjetivo, libertad absoluta en el estilo y el tono de redacción, el uso de figuras literarias, la variedad de género y lo ficticio y la realidad entremezclada. Clasificación de los textos literarios. A ver, ¿cómo están clasificados los textos literarios, mis queridos alumnos? Los tipos de texto literario merecen un estudio detallado y profundo, ya que la variedad es muy grande y cada uno tiene sus propias características. Dentro del género narrativo, por dar un ejemplo, es posible encontrar una extensa lista de obras que son muy diferentes en su estructura y estilo. A ver, mis queridos alumnitos, hablamos del género narrativo, ¿ya? En el género narrativo, por ejemplo, tenemos clasificado muchos. Un ejemplo, a ver. ¿Recuerdan, chicos? ¿Epopeya? Muy bien, una epopeya. Una epopeya, por ejemplo, pertenece al género narrativo. ¿Otro, a ver? Una novela. Muy bien, Hans, muy bien. Una novela literaria. Ahí también está dentro de lo que es la característica de novela. Un cuento, Leandro Segura, muy bien. Muy bien. Una leyenda.
Una leyenda, ahí está. Un mito también. ¿Qué cosa más podemos encontrar? Un mito, ahí está, Aldair nos dice. Una parábola, Leandro, muy bien. ¿Qué más? Un mundo fantástico. Ya, eso, claro, eso puede ser una novela puede ser un poema épico. Ah, también Lino, claro, porque así estaba hecho las antiguas obras literarias, ¿no? De Homero, la Ilíada y la Odisea. Y ahí está, mis queridos alumnitos. Miren, entonces, ya que la variedad es muy grande, lo decíamos, y encontramos una lista de obras que son muy diferentes de estructura y estilo. Las fábulas también, no olvidemos. Eso, digamos, dentro del grupo de lo narrativo. Pero nos vamos a otro grupo, a ver, de los poemas. Ahí encontraremos una oda, una elegía, encontraremos un soneto, ¿no? Etcétera, etcétera. Profesor, y los del teatro, también las obras dramáticas. Tenemos, por ejemplo, una tragedia, una comedia, y así vamos a ir encontrando, ¿no? Ejemplos, ahí está. A ver, vamos a ver acá esta narración. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Quién le gusta leer? Muy bien, ¿puede hacerlo, por favor? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien? Yo. A ver, Olenka, por favor, aunque Hans también me había levantado la mano. A ver, vamos a dividir entonces en dos la lectura, ¿ya? Primero, Olenka, lees hasta la rama esperando la mano de nieve. Y Hans continúa cuando dice que hasta al final, pues, levántate y anda. Ojo, cruce pare tren, mis queridos alumnitos, el alumno de tercero, ay, Leandro, claro, yo quisiera, pero mi micro está mal. Miren, mis queridos alumnos, ya el alumno de tercer año lee correctamente. Ojo, aquí, por ejemplo, hay comas, hay signos de puntuación. A ver, un ratito. Hay una niña que se ha metido aquí. Voy a un ratito a ver a calmarla. Sí, esa niña no nos va a dejar. Entonces, les decía que los dos alumnos van a leer. Por ejemplo, en esta lectura, mis queridos alumnitos, hay la presencia de signos de puntuación, ¿no? Tenemos coma, tenemos un punto seguido, tenemos signos de admiración, ¿no? Y así vamos a ir encontrando. ¿Ya? A ver. Comenzamos entonces con, ¿quién dijo primero? ¿Olenka? ¿Sí? Sí, profe. A ver, por favor, Olenka. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, véase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro que duerme en la rama esperando la mano de nieve. Ahí nomás. Continúe, Hans. Ya, profe. Que, que sabe arrancarlas. Ay, pensé. ¿Cuántas veces al genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Ah, muy bien. Aquí, por ejemplo, hay, ¿no? Esto se llama una narración. Pero mire, el autor de este ejemplo, de esta pequeña composición, ha utilizado, nos ha contado, pero con palabras hermosas, con palabras
que de algún otro modo nos llaman la atención. Los dos alumnos debo felicitarles que han hecho una lectura como debe de ser. Ojo, en una lectura tú siempre tienes que diferenciar los signos de puntuación. ¿Qué función cumple? Por eso te digo, ya eres un alumno de tercero de secundaria. Ejemplo, aquí en las comas hacemos pausa. Una leve, pequeñísima pausa. Pero esto te ayuda al lector, ¿para qué? Para que pueda tomar aire. Cuando encontramos, por ejemplo, acá signos de puntuación es para un poquito levantar la voz. Porque por eso se llama signo de admiración. O exclamación, como también lo llaman. Exclamar es, pues, levantar la voz, ¿verdad? Y seguimos acá, lo mismo. Aquí hay estos guiones que vemos acá. Aquí bajamos un poco la voz. Esto nos dice que bajemos. Y hacemos una pausa, acá está una coma. Y otra vez levantamos la voz. Una pausa, seguimos y terminamos con el ando. Entonces acá, si tú mira, ahora sí, yo voy a hacer la lectura y tú vas a entender que esto de aquí es, por ejemplo, un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Porque tiene todas las características. Es un estilo libre, quien ha compuesto, miren. Aquí habla de un pasaje de la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Pero este pasaje de la Biblia, no está netamente de acuerdo como dice la Biblia. El autor ha querido darle otra connotación, ha utilizado otras palabras para poder hacer entender. ¿Qué cosa está haciendo? Literatura. Tiene su estilo. ¿Tiene libertad? Sí, de hacerlo, como él desea. Pero aparte también, lo que les decía siempre, vamos a tener, aquí está, pues esta parte, mira, lo que hace un momento les decía, ¿no? Las características: subjetivo, libertad absoluta, frecuente uso de figuras literarias. Ahora te vamos a utilizar cuáles son las figuras literarias, variedad de género, eso por ejemplo tiene narrativo, también ficción y realidad entremezclado, pero acá de repente no cumple todo, pero sí son partes. Y la clasificación, a ver, veamos, y vamos a hacer la lectura. Del salón en el ángulo oscuro. Un ratito. De su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¡Ay!, pensé. Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma. Y una voz, como Lázaro, espera que le diga: levántate y anda. Qué bonita. Perdón, esto no es un pasaje de la Biblia, no. Sino aquí el autor, ¿qué cosa nos ha puesto? A ver, si yo les pregunto, ¿de qué trata más o menos esta composición? ¿De qué trata? A ver, así, y ahora sí ya con, no, pues no necesariamente me van a dar desde el punto de vista literario, ¿no? ¿De qué se trata? A ver. Alumnos, ¿de qué se trata? A ver. Alumnitos, se trata del arpa, acá está, el arpa. En lenguaje sencillo y brusco diría, oye, esa arpa está allí, está tirada, ya pues agárralo y toma y toca alguna melodía, o a ver, toca algo. Imagínate. A ver, todo digamos así, ¿no? Pero acá el autor le ha dicho, ¿no? Mira, del salón en el ángulo oscuro, mira, ¿cómo no? En cambio, yo te puedo decir, allí, en ese lugar, imagínate.
Pero el autor, el quien ha hecho esto, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Y dice, ¿no? Del arpa, dice, ahí el literato, cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en la rama esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¿El arpa con quién ha comparado? Alumnos del tercer año A. Como un pájaro que duerme en una Muy rama. bien, el arpa lo está comparando con un pájaro que duerme. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis queridos alumnos? Ahí está. Eso es literatura. Pero no se queda allí y dice, ¡ay! Pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz, como Lázaro, espera que le diga, levántate y anda. Ah, ahora el arpa ha comparado ¿con quién? ¿Con quién? Con la inspiración, con tu alma, con tu carácter, con tu forma que eres. Lo tienes dormido allí, como el arpa, que si nadie lo utiliza, no va a emitir notas hermosas. O como el pájaro que nadie le dice, y cuando el pájaro se despierta, ese pájaro pues emitirá cánticos. Y así también dice, podemos ser nuestra alma. Y está esperando en el fondo que una voz nos diga, levántate y anda. Ahí está, mire, esto es texto literario, mis queridos alumnitos. Los tipos de textos literarios, aquí tenemos ya en el grupo. En el grupo está el grupo de textos literarios. Textos lingüísticos, mire, que tienen que ver con toda la parte del enseñar, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras un libro de comunicación, allí estará todo relacionado a lo que es un texto de lingüístico. Textos informativos. A ver, tú cuando quieres ver una noticia, o tus papás de repente, bueno, tú ya casi no ves televisión, ya no lees noticias, pues ya tú eres solamente full música y estás. Pero a veces cuando tú quieres informarte de algo, mis queridos alumnos, de repente hay periodistas y periodistas. Hay otros periodistas que te informan de una mejor manera. Lo hace como una narración, ¿verdad? Entonces ahí está utilizando también, ¿qué cosa? Un texto literario. Hay textos científicos también, que estos textos científicos pueden ser llevados desde el punto de vista de un texto literario para que se te explique con ejemplos y todo. Hay textos administrativos, textos jurídicos, textos periodísticos, textos humanísticos, textos literarios, textos publicitarios. Ángel Yahuarcani. ¿Ya estaba ya Ángel Yahuarcani o está ingresando tarde? Textos. Ya estaba. Ya estaba, ya lo habrá botado el internet. Muy bien, ya. Textos digitales. Textos digitales. Todo esto, mis queridos alumnos, son los tipos de textos literarios. ¿Ya? Estos son los tipos de textos literarios. Entonces, el día de hoy ha estado basado en función de ello nuestra clase. ¿Ya? Nuestra clase ha estado basado fundamentalmente en los textos literarios. A ver, mis queridos alumnitos, un pequeño conversatorio acerca de la clase. A ver, para ir ya desarrollando de repente nuestra actividad en clase, todavía tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor. Algo que decir, algo que manifestar, ¿no? Entonces hay que ir diferenciando los textos literarios, ¿ya? Los textos literarios. Entonces los textos literarios siempre estará presente, ¿no? La literatura. Son necesariamente referidos a la literatura. Bien. Si no tienen ninguna pregunta, ni el chat, ni tampoco creo, aquí hay una actividad
Estoy pensándolo bien y muchachos, creo que esta vez no voy a dejarles ninguna actividad, pero ya lo he publicado en el Cubicol, así que atentos el día de hoy. A ver, ¿qué dicen? ¿Quieren desarrollar la actividad o no? Lo podemos hacer ahora, ¿no? Estamos en clase. ¿Qué dicen? ¿Verdad? Ahí me levantan, me están dando el check de buena, qué buena, profe, y le gusta. Bien, a ver. Entonces, a ver, activamos la cámara ya para hacer un pequeño conversatorio acerca de esta actividad que ya no lo van a presentar, aunque está en el Cubicol. Profesor, ¿yo lo puedo hacer? Ah, bueno, si deseas hacerlo. ¿Ya? ¿Está bien? Si deseas. Pero la actividad lo vamos a hacer aquí. A ver, ¿qué dice nuestra actividad? Y a ver de qué manera vamos respondiendo. Busca información sobre los tipos de textos literarios. Desarrolla cada uno de ellos con su respectivo ejemplo. ¿Ya? Ya, te dice ahí, pero entonces esto lo vamos a desarrollar. Aquí están los tipos de texto. Vamos a ver en lo que acabamos de ver, ¿verdad? Esto de aquí. Vamos por aquí y estos son los tipos de texto. Aquí están los tipos de texto. Los textos lingüísticos, a ver, todo lo relacionado, por ejemplo, al área de comunicación. ¿Qué cosa estudias tú en el área de comunicación? A ver, díganme. A ver, alumnos. ¿Qué cosa podríamos hablar? ¿Qué tipo de textos literarios lingüísticos podemos encontrar? A ver, ¿cuáles son el ejemplo? ¿Cuál? Por ejemplo, un libro de gramática. ¿Y qué cosa estudia la gramática? El lenguaje. El lenguaje, estudia los signos de puntuación. También estudia, por ejemplo, los tipos de lenguaje, ¿no? De lengua, perdón, etcétera, etcétera. Los textos informativos. Ya lo que le decía, a ver, ¿qué cosa entendemos por textos informativos? A ver. Que nos informan. Ya, pero a ver, ejemplo, pues, a ver qué cosa puede ser. Las noticias. Las Muy noticias, el periódico. Las noticias, las noticias. ¿Pero nada más serán las noticias como textos informativos? No, también puede ser revistas. Ajá, El periódico. Periódicos. los periódicos. Por ejemplo, si te llega Libros. Ya, los libros también. Por ejemplo, si te llega a tu casa, por debajo de tu puerta, ingresa un... Correo. Ya, por ejemplo, le digo, ingresa un aviso de la municipalidad. ¿Será un texto informativo? Sí. Claro, claro. Ojo, los textos informativos, o sea, los textos, mis queridos alumnos, no necesariamente van a ser libros completos. Por ejemplo, un volante, que eso de la municipalidad o los centros comerciales, nos ponen por debajo de la puerta. Eso también es un texto literario, sí, pero ¿qué será? Un texto informativo. Por ejemplo, la municipalidad de mi Perú te dice, hoy acércate al parque tal porque vamos a vacunar para, etcétera, etcétera. Un texto informativo. Una noticia también es un texto informativo. Un anuncio que han abierto una pizzería cerca de ahí en la avenida, en el jirón Trujillo, que tiene todas, ¿no? Que con todos los sabores y todo. Y encuentras tú dónde, por ejemplo, en el chat. Ese es un texto informativo. Y también textos científicos. Claro. Por ejemplo, te informan a través, puede ser un texto científico, acerca de el descubrimiento de una vacuna que se ha hecho en el Perú. ¿Claro? Ejemplo, ¿no? El texto administrativo, todo relacionado, pues, a que, por ejemplo, cómo se va a trabajar en cuanto
en las elecciones. ¿Qué se va a hacer? En las elecciones que ya se vienen, que es el 11 de abril. Los textos jurídicos también. Un ejemplo, ahí están los textos periodísticos, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, todo un programa de noticias. Los textos humanísticos, los textos literarios, hemos dicho los textos publicitarios y los textos digitales. Muy bien, ahí están pues estos, lo que vienen a ser los ejemplos que hemos encontrado en este tipo de textos. Muy bien, mis queridos alumnitos, ¿tienen alguna otra duda? A ver, por favor. Olenka, hoy día han intervenido, voy poniendo ya en literatura su notita respectiva de los que han intervenido, ya, para que ya vayan alcanzando sus promedios. Ahí está.